Amén. Que Cristo siempre sea el centro. Bueno, muy buenos días mis hermanos, ¿cómo estamos hoy? Bendecidos, amén. Bueno, y yo ahí te voy a pedir que iniciemos haciendo un ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio de conexión con el Espíritu Santo y es súper simple. Vamos a hacer una respiración profunda. Y este ejercicio tiene significado porque el Espíritu Santo es aliento de vida, es soplo de vida. Y cada que nosotros hacemos eso, cada que necesitemos su asistencia, hagamos ese ejercicio. ¿Cuántas decisiones, cuántas mejores decisiones hubiéramos podido tomar si antes de cada decisión nosotros le encomendamos esa decisión al Señor y nos conectamos con Él? Amén. Bueno, el mensaje que vamos a ver hoy se titula No te acomodes en Babilonia. Vamos a hacer un recorrido por el primer capítulo del libro de Daniel y este libro es bien especial porque habla de la historia del exilio del pueblo de Israel. Fue llevado desde Judá, desde su tierra natal, hacia Babilonia. Y aunque todo el libro de Daniel habla de ello, nos vamos a concentrar en ese capítulo 1 cuando tanto Daniel como sus amigos fueron habilitados, capacitados para rendir o más bien para prestar servicio en el palacio del rey, para prestar servicio real. Y también vamos a hacer un recorrido por lo que significa Babilonia en nuestra vida. Si bien en ese entonces existía Babilonia, hoy Babilonia como ciudad ya no está, solo está en ruinas. Parte de lo que existió, o las ruinas más bien que hoy investigan los arqueólogos, están en Bagdad, en Irak. Sin embargo, a lo largo de toda la Biblia se habla sobre Babilonia y eso no es gratis. En la palabra de nuestro Dios, nada está escrito al azar. Nos encontramos a Babilonia por allá al comienzo, en el Génesis, cuando nos habla de la Torre de Babel que se encontraba allí y lo que significó y lo que querían hacer los hombres y cómo el Señor cambió sus idiomas para derribar esa torre. Después nos muestra este tema del exilio de Babilonia, cómo Jerusalén cae a manos de los babilonios y todas las enseñanzas que tiene eso para nuestra vida. Por allá al final, también en el Apocalipsis se menciona a la ramera de Babilonia. Entonces miren que más que una ciudad, lo que significa Babilonia espiritualmente es todo aquello que se le opone a Dios. El significado de la palabra Babilonia en su lenguaje original es puerta de la divinidad. Lo que pasa es que los babilonios entendían la divinidad como cientos de dioses, rendir culto a cientos de dioses que hoy sabemos que son falsos. Tenían un dios para cada cosa, Dios del sol, Dios de la tierra, Dios de la fertilidad. Incluso cada colonia del imperio tenía un dios, ¿verdad? Entonces es una divinidad entendida, hoy lo sabemos como una divinidad que no atiende, que no rinde alabanza y gloria a nuestro Dios. Vamos entonces a repasar estos conceptos que nos quiere hoy enseñar el Señor a través de su palabra. Y para eso te voy a pedir que me acompañes en Daniel 1, del 1 al 3. Libro del profeta Daniel, que es uno de los protagonistas de esta historia, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice así: Durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Y este primer punto de la enseñanza se llama, lo hemos titulado, Somos exiliados. Vamos a repasar este concepto de exilio. Y ese concepto de exilio no se remite solo a la actualidad y tampoco se remite solo a esta historia que estamos viendo del exilio del pueblo de Israel.
Este concepto del exilio se remite incluso al jardín del Edén. Cuando Adán y Eva disfrutaron, vivían en el jardín del Edén con todo a su disposición, frutos, hablaban con los animales y lo más importante de todo, tenían comunión con Dios. Lo podían escuchar, que venía, que caminaba y venía hacia ellos. Lo tenían al ladito y eso lo perdieron por desobedecer a Dios. Y cuando desobedecieron, ¿qué hicieron? Perdieron su tierra natal, fueron exiliados, fueron sacados de su tierra original. De modo que esta historia que estamos viendo acá, de Daniel y sus amigos, de los judíos, es también nuestra historia. Necesitamos entender que el exilio existe, es real. Y vamos a usar un versículo que el mismo Jesús nos enseñó para clarificar este punto. Te voy a pedir que me acompañes a leer Juan 15, 19. Yo lo voy a leer en una versión que se llama Dios habla hoy, que dice así: si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría como ama a los suyos. Pero yo, ahí está hablando Jesús, los escogí a ustedes de entre los que son del mundo y por eso el mundo los odia, porque ya no son del mundo. Entonces repasemos este concepto de Babilonia. Hablamos de Babilonia como una ciudad, como un imperio, pero espiritualmente significa todo lo que rechaza a Dios. Babilonia es una figura que nos recuerda el mundo. Es una figura que nos recuerda que estamos en el mundo, pero no le pertenecemos, que somos hijos del Dios Altísimo y que así vivamos allí, nuestro hogar original está en el reino de los cielos. Amén. Y además es muy importante que entendamos este concepto de la nacionalidad. Cuando uno nace en una tierra, naturalmente tiene un pasaporte, una nacionalidad, es de allí. Sin embargo, en este tema del exilio nosotros necesitamos entender que al estar en Babilonia, nuestra conciencia es saber que somos ciudadanos del cielo. ¿Quién nos dio esa ciudadanía? Jesús. En el momento en que nosotros recibimos a Jesús en el corazón, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Él nos devolvió la condición de hijos de Dios. Y eso es como si yo soy colombiana, quiero solicitar la nacionalidad en otro país, hago los trámites con ese consulado y me entregan después de un proceso la nacionalidad de ese otro país. Puede que yo no viaje nunca, pero ya tengo la nacionalidad. O puede que sí viaje más adelante. Lo mismo nos ocurre hoy. Tú y yo tenemos el pasaporte de la nacionalidad del reino de los cielos. Amén. Y no solo eso, sino que necesitamos comprender que muchas veces le damos gracias a Jesús por ese sacrificio de cruz que hizo por nosotros. Sin embargo, pongámonos a pensar que Él mismo se exilió. Él es Dios y se hizo hombre, vino aquí a caminar con nosotros para que nosotros pudiéramos tener salvación. Él tuvo en esta tierra 33 años de exilio, se incomodó. Y la pregunta que nos tenemos que hacer hoy, ¿por qué personas seríamos capaces de hacer eso? Irnos a una tierra extraña que no conocemos, con otro idioma, otra cultura, 33 años, solo para salvarlo. Y eso es lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Amén. Démosle un aplauso a Jesucristo. Bueno, entonces, esa es nuestra primera conclusión. No estamos aquí como pertenecientes a Babilonia, somos exiliados, porque somos parte del pueblo de Dios y nuestro reino, nuestra ciudad santa, nuestra nación está en el cielo. Lo segundo que nosotros necesitamos tener claro es cuál es nuestra posición como hijos del rey. Y ahí yo te voy a pedir que me acompañes en Daniel 1, versículos del 3 al 4. Ahí vamos a leer lo siguiente. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes, ojo con esto, de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos.
selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Miren todas las condiciones que le dio Nabucodonosor al jefe del Estado Mayor para que eligiera quiénes le iban a servir y a quién iba a preparar. Y aquí es importante que nosotros entendamos que muchas veces Babilonia, el mundo, tiene hasta mejor criterio que nosotros como hijos de Dios. Satanás, que en parte Nabucodonosor, ese rey del mundo, ese rey de Babilonia, es una representación muchas veces de Satanás, del enemigo, el que se cree dueño de esto, ¿verdad? Y lamentablemente él va a elegir siempre lo mejor. Del pueblo de los hijos de Dios, elige lo mejor. Miren estas condiciones. De modo que cuanto más grandes sean tus bendiciones, más te va a perseguir Satanás. Y eso lo necesitamos tener claro, porque el Señor no quiere que nosotros vivamos la vida de forma inocente, sino siendo astutos, administrando lo que recibimos. Y sabemos que estamos en una guerra espiritual. Amén. Bueno, también vamos a ver qué fue lo que hizo este jefe del Estado Mayor con estos cuatro muchachos que dicen los historiadores que para este entonces debían ser adolescentes. Vamos, el capítulo 1 de Daniel, versículos 6 y 7, dice: Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac, a Azarías lo llamó Abednego. Entonces, primer punto que necesitamos acá resaltar: fueron elegidos de la tribu de Judá. Recordemos que Jacob, Dios le cambia el nombre por Israel. De ahí viene la nación de Israel y está conformada por 12 tribus, sus 12 hijos. La tribu de Judá fue especialmente seleccionada para liderar, a pesar de que no era el primogénito. Judá no era el primogénito. Es tanto que fue elegida para liderar que de esa tribu descienden los reyes de Judá. Y como si fuera poco, si necesitamos más evidencia de eso, nuestro Señor Jesús desciende de esa tribu. Miren qué tremendo. Y fue de ahí de donde Babilonia y su rey eligieron este grupo de muchachos. Y también es importante que notemos allí que se les cambia el nombre. ¿Y qué creemos? ¿Cuál era el objetivo del jefe del Estado Mayor cuando les cambia el nombre? Por nombres babilónicos. Así es, robarles su identidad. Porque tu nombre y mi nombre hablan de Dios. El nombre de estos muchachos tenía esa evidencia, esa identidad, esa esencia de Dios. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, porque es importante que salgamos hoy súper convencidos, no desde la emoción, sino desde la convicción que somos hijos del Rey. Y una de las evidencias es que llevamos su nombre. Vámonos para Segunda de Crónicas 7:14, que es un versículo muy poderoso, que nos habla. Es un versículo muy completo que nos habla sobre el arrepentimiento, sobre volver a Dios. Sin embargo, hoy vamos a extraer una parte de ese versículo que nos habla sobre el nombre de Dios, que somos pueblo de Dios. Entonces dice así: pero si mi pueblo que lleva mi nombre, vamos a dejarlo hasta ahí, pero si mi pueblo que lleva mi nombre, al recibir a Jesucristo, al convertirnos en hijos de Dios, recibimos el nombre del Señor, del Rey de Reyes. Amén. Y en nuestra cultura, como cada persona cuando nace, cuando se le registra, tiene el apellido del papá y la mamá, no es tan frecuente entender esto. Si nos vamos nosotros para culturas como del norte, como Estados Unidos, Canadá, Europa, allí las personas heredan solo el apellido del papá. Y si nosotros nos convertimos en hijos de Dios, heredamos el apellido del papá. Y si nos convertimos como iglesia en su esposa, que así lo dice su palabra, como pasa en estos países, al casarse, la esposa hereda el apellido ¿de quién? Del esposo.
O sea que hoy nos tenemos que ir súper convencidos que el nombre de Dios está en su pueblo, que somos nosotros. Amén. Amén. Y miren que eso es lo que va a querer hacer Babilonia. Babilonia lo que nos va a querer robar la identidad como hijos de Dios. No es en vano que eso es lo que quisiera hacer el jefe del Estado Mayor con estos muchachos. Ahora, también es muy importante que nosotros le recordemos a Babilonia quiénes somos nosotros. Y para eso vamos a apropiarnos de un versículo súper poderoso que a mí me encanta, que es 1 de Pedro 2:9. Y dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y yo ahí te voy a pedir que repitas lo siguiente conmigo, porque hoy, mis hermanos, llegó el día en que le digamos a Babilonia: usted no sabe quién soy yo. Le digamos quiénes somos, amén. Entonces repite allí, creyéndolo en el corazón, con convicción: somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, somos el pueblo que le pertenece a Dios. Amén, un aplauso para el Señor, que es hermoso y nos recuerda que somos de la realeza, somos linaje real. Bueno, vamos a pasar a un tema bien tremendo, y es que necesitamos ser cuidadosos con la provisión que Babilonia nos da. Y ahí te voy a pedir que me acompañes a Daniel capítulo 1, versículo 5. Dice así: y el rey les asignó a estos jóvenes la mejor comida y el mejor vino, todo de lo que él mismo consumía durante el periodo de entrenamiento de 3 años, con la idea de hacerlos sus consejeros al graduarse. Entonces, miren qué tremendo. Yo soy exiliado, me alojan en el palacio, me sirven del vino y la comida que el mismo rey come, me dan privilegios. ¿Qué es lo que busca Babilonia? Hacernos sentir cómodos, hacernos sentir como en casa, pero tú y yo sabemos que no estamos en casa. Entonces, hoy estamos llamados a ser muy cuidadosos con la provisión que Babilonia nos da. Y si recibimos bendiciones del cielo, le damos la gloria al Señor y muchas gracias, Señor. Pero no me dejo confundir por la provisión que me da Babilonia. Sobre todo porque la intención de Babilonia es que yo me relaje, es que yo me sienta cómodo, es que a mí me empiece a gustar Babilonia, que conozca a sus dioses y que hasta me gusten y me quede allí. Pero ojo, porque para nosotros, los hijos de Dios, quedarnos y amañarnos y que nos guste Babilonia significa perdernos, que nos perdamos y que nuestra alma se pierda. Amén. Bueno, entonces acá es muy importante también que resaltemos por qué este tema de la alimentación, por qué se menciona con frecuencia en la Biblia, por qué el Señor usa este tema de los alimentos para ministrarnos. Porque si leemos todo el capítulo de Daniel, ahí nos vamos a dar cuenta que Daniel y sus amigos se negaron a comer de esos alimentos que para los judíos en ese entonces eran prohibidos, y estuvieron 3 años a punta de verduras y agua. Mira que si el Señor nos dijera eso hoy, qué tremendo, ¿verdad? Sin embargo, vamos a la esencia, vamos a extraer de ese mensaje la esencia de lo que significa la alimentación. Quédate aquí conmigo porque vamos a repasar qué es lo que Dios quiere cuando nos habla de la alimentación. La primera razón por la que Dios usa el tema de los alimentos es porque es una actividad que hacemos con frecuencia en el día. Las veces 2, 3, 5, las veces que tú tomes alimentos. De modo que cuando nosotros usamos esos momentos para bendecir y para agradecer a Dios, es una forma en que sembramos un hábito de conectarnos con el Señor varias veces al día. La segunda razón es que los alimentos nos recuerdan que Dios es el que provee. Yahweh Jireh lo llamamos, el que provee. Si tengo un plato de comida hoy en mi mesa es porque Él me lo permitió.
sea la comida que sea, frutica, arrocito con huevo, un súper solomito, lo que a cada uno le guste, ¿verdad? Y lo tercero, de por qué el Señor usa el tema de la alimentación para recordarnos esto, es porque el alimento hace parte de nuestra identidad. Y miren qué bonito que en unas semanas vamos a tener la Feria de las Colonias. No es lo mismo la comida en la costa, en Antioquia, en el valle. La comida nos une, nos identifica, nos da identidad. Amén. Sin embargo, vámonos a pasarnos para la parte espiritual. ¿Qué significa el alimento en nuestra vida? Y ahí vamos a saltar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y vamos a revisar qué es lo que dice Jesús sobre el alimento y cómo puede ser fuente de contaminación o en realidad cómo es que nosotros nos hacemos puros de verdad. Primero necesitamos entender que en el Antiguo Testamento y los líderes judíos de la época en la que Jesús estuvo estaban muy ocupados de cuidar la pureza de los alimentos. Ya sabemos que hay unos animales que los judíos no pueden comer, que debían lavarse primero antes de comer las manos y tenían ciertas normas de ese tipo. Jesús, en un apartado de Mateo 15:11, nos enseña en realidad qué es lo que significa la pureza y qué es lo que en realidad nos contamina. Dice así: lo que entra por la boca, o sea, los alimentos, no es lo que nos contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de su boca. De modo que hoy somos retados a revisar qué parte de esa provisión que hoy nos está entregando Babilonia o el mundo estamos recibiendo y estamos permitiendo que nos contamine. Y se me ha seguido hasta aquí, si el Espíritu Santo nos ha dado su revelación, no estamos hablando de alimentos. Estamos hablando de todo aquello que entra a mi mente, que entra a mi corazón, me contamina y después eso se vuelve palabras tóxicas, palabras que hacen daño, palabras que no edifican sino que dañan, palabras de destrucción. Que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra boca estén tan alineados con el Espíritu Santo que siempre seamos fuente de bendición, que esta boca sea para sembrar vida. Amén. En el siguiente punto vamos entonces a hablar sobre la formación, o más bien la deformación que muy en excelencia hacía Babilonia a su modo y con los temas que les correspondía. Vamos entonces a Daniel 1:4, que dice así: selecciona a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Le dijo: asegúrate que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. En Babilonia el conocimiento era muy importante. Hoy todavía estudiamos parte de las matemáticas que se descubrieron en Babilonia. Se dice que el primer mapa del mundo lo pintaron allá. Las artes, la literatura, la escritura fueron desarrollos de Babilonia. Entonces acá vemos cómo Babilonia, el mundo, se toma muy en serio la formación, muy en detalle. ¿Y cómo lo podemos aplicar entonces a nuestra vida de hoy? Miren, mis hermanos, hoy estamos viendo que espacios como la universidad, la escuela, el trabajo, son espacios que Babilonia se los está tomando muy en serio. Y les voy a dar algunas características de lo que estamos viendo hoy. En estos espacios se está privilegiando cada vez más que sean laicos, que no se mencione a Dios. También vemos que es casi una ofensa profesar o mostrar algo de fe. Y también lo que vemos es que cada vez más hablar de Dios se está volviendo incómodo, se está volviendo un tema tabú. Ya cuando vamos a hablar de Dios necesitamos pedir disculpas, tocar el tema con guantecitos de seda, porque no sabemos a quién vamos a ofender. O sea, ¿en qué mundo estamos que hablar de Dios se convirtió en un tema incómodo, en una ofensa? ¿Qué otra señal necesitamos para saber que no estamos en nuestra tierra, que estamos exiliados,
porque este mundo es un mundo que rechaza a Dios y cada vez lo vemos así. Y cada vez se admite más como correcto el hecho de sacar a Dios de estos espacios. Vamos entonces a entender qué es en realidad lo que contamina al ser humano, sus ojos, su boca, su pensamiento y nuestra vida entera. Vamos a volver a Mateo 15, versículos 19 y 20. Acompáñenme por favor allí. Y dice así: pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan. ¿Y sabes qué? Yo quiero llamarte la atención sobre algo. Si volvemos a repasar esta lista, parece el guión de las series, las películas, las disputas en redes sociales, las formas de entretenimiento del mundo. Babilonia es muy hábil para elegir los temas con los que nos forma o con los que nos deforma. Ahora, la real pregunta es, como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque Babilonia, al igual que los reyes, tanto Nabucodonosor como Darío, no se untaban del pueblo de Dios. Y voy a llamar la atención sobre algo, y es que me parece muy llamativo que en este libro de Daniel, cuando Daniel les interpretaba los sueños o hacía algo excelente, estos reyes decían el rey de Daniel. No decían el Dios de Daniel, no decían mi Dios, ni aunque les hiciera milagros, ni aunque se hicieran prodigios. ¿Por qué? Porque Babilonia traza una línea divisoria. Nosotros somos los babilonios, los dueños del mundo conocido, y ellos y su Dios son los judíos. Babilonia nos entrena, nos forma, nos usa, pero tiene súper claro quiénes son los de allá y quiénes los de acá. Por eso hoy estamos invitados a pedirle al Espíritu Santo sabiduría sobre lo que está contaminando, sobre lo que está deformando nuestras vidas, sobre lo que estamos permitiendo entrar a nuestra mente, a nuestro corazón, porque Babilonia se está tomando esa tarea muy en serio, y nosotros como hijos de Dios necesitamos pedirle al Señor que nos muestre qué más podemos hacer, porque les digo una cosa, ya ni siquiera los niños se salvan. Antes uno ponía a sus hijitos a ver un programa con tranquilidad, si estaba clasificado como programa de niños, ya ni eso. O sea, ya hay que ellos se sientan a ver televisión y yo con ellos o mi esposo con ellos, porque los programas están plagados de minas. Entonces parece súper tiernos, de colorcitos, de muñequitos, pero ahí va el mensaje que los contamina. Entonces, y lo mismo nos pasa con los temas de adultos. Uno se va a ver una película súper chévere y ahí está el veneno. Entonces, ¿qué será de nosotros sin el Espíritu Santo? Necesitamos todos los días, hasta para ver una película, pedirle a Él que nos dé sabiduría y discernimiento. Amén. Vamos para el quinto punto, que hemos titulado disfrutar del banquete completo. Aquí yo les traje algo para que entendamos bien este punto, y es que esta es una Biblia para niños. Si alguna vez has tenido en tu mano una Biblia de estas, te vas a dar cuenta que son preciosas, porque lo que hacen es extraer de la Biblia algunas historias, les ponen muñequitos, letra grande. Estos libros están diseñados para que los niños, en su nivel de madurez que tienen, entiendan los mensajes de Dios, comprendan cómo es Dios, cómo es su amor y se acerquen a Él con sus capacidades de niño, ¿cierto? Sin embargo, ya nosotros tenemos una Biblia como esta, ¿verdad? Sea la versión que uses, la que te hable al corazón. Es una Biblia completa, ya no es un extracto, ya no tiene dibujitos. Sin embargo, es muy importante que hoy entendamos que este libro es un banquete completo. Entendamos que nuestra Biblia, esta Biblia completa, no la podemos tratar como la Biblia de niños. ¿Y a qué me refiero? Quizás en nuestra vida
yo te voy a pedir que me acompañes en este ejemplo, es que quizás te han invitado a un banquete, a una super fiesta, ¿verdad? Con todos los juguetes, como diríamos. Y resulta que vas a ese banquete, hay miles de platos servidos, pero te quedas solo en la parte inicial, en los pasabocas, en los canapés. ¿Por qué? Por falta de tiempo, por incomodidad, porque te dio pena, ¿verdad? Y resulta que un amigo tuyo también fue, pero ese sí entró a todo el banquete. Comió, quedó llenísimo, todo sabroso, y al otro día te cuenta, había langosta, había filete, había el postre que te encanta, y yo me quedo con pesar en el corazón y en el estómago. No comí todo lo que debía, ¿cierto? No lo disfruté. Lo mismo nos pasa con la palabra. Necesitamos disfrutar del banquete completo, y me voy a dejar entender mejor. Quizás dentro de tu estudio de la Biblia, de tu buscar de Dios, hoy estamos usando solo ciertos versículos. Todos los versículos de la Biblia tienen poder. Sin embargo, ¿cuánto poder nos está aguardando si en vez de un versículo leemos el capítulo completo? Si en vez del capítulo completo leemos todo el libro, porque el Señor ha preparado historias fenomenales. No nos quedemos con ciertos versículos. No, es que Ezequiel, a mí me gusta el que dice, profetiza sobre los huesos secos. Y voy a otro libro de Esther y digo, si he de perecer, que perezca. No, porque está todo el libro entero ahí, hay tesoros. Cuando nosotros de una historia leemos solo un versículo, nos queda el cuadro sin completar. Y el Señor es súper transparente, porque nos enseña quizás el momento glorioso de un personaje de la Biblia, pero también su caída, y ahí hay enseñanza. Me pasó con Gedeón. Estamos en la victoria que derrotó a los enemigos solo con 300 hombres, pero ya después me voy a mirar el final de su vida y es desastroso, y ahí también hay aprendizaje. Amén. De modo que estamos llamados a escudriñar, a deleitarnos, a buscarlo. Amén. Bueno, entonces te voy a pedir que me acompañes ahí a Jeremías 15:16, porque mira qué hermoso el Señor que va atando un tema con otro. Y en esos temas nos va a enseñar o a mostrar cómo los alimentos, el alimentarnos tiene que ver con la palabra de Dios. Jeremías 15:16, yo lo voy a leer en la versión Reina Valera actualizada. Dice así: fueron halladas tus palabras, ahí le está hablando Jeremías a Dios, y yo las comí. Tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque yo soy llamado por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Y miren qué tremendo que veníamos hablando de los alimentos, veníamos hablando del nombre que nos da Dios, y aquí el Señor de forma sobrenatural ata todos esos temas y nos entrega este tesoro en Jeremías. Hoy, mis hermanos, estamos llamados a no repetir siempre los mismos versículos, a no acomodarnos y quedarnos en los 5 o 10 versículos que son nuestros favoritos, sino a ir en profundidad. Porque parte de esta preparación y que el Señor nos saque de la comodidad de Babilonia es que vamos a un mayor nivel con Él. Vamos a prepararnos para ese ascenso que Él tiene en bendición para nosotros. El sexto punto de esta historia se ha titulado El Señor es nuestra fuente de excelencia. A lo largo de todo el libro de Daniel vemos cómo Dios habilita a Daniel, a sus amigos para desafíos, y son desafíos que incluso los llevan al borde de la muerte, pero el Señor los rescata. En toda esta vida que ellos llevan, que se dice que Daniel estuvo hasta los 90 años sirviendo en Babilonia, sirvió a diferentes reyes, el Señor les capacita, les da las habilidades y los hace sobresalir. Es por eso que yo te voy a invitar a que leas conmigo esta porción de la palabra de Daniel 1, 17 al 20, que dice así: a estos 4 jóvenes Dios les dio la aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y de la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños.
Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Acá hay un mensaje bien especial, y es que el hecho de que nosotros estemos exiliados no nos puede llevar a vivir una vida en mediocridad. Y perdónenme que esa palabra suena súper fuerte, sin embargo, vamos a tomar una enseñanza que hace poco veíamos con la pastora en uno de los devocionales, y es que nos traía a memoria la parábola del administrador astuto, en el que Jesús nos enseña cómo necesitamos portarnos, cómo necesitamos nosotros tener una actitud de excelencia aún frente a las cosas mundanas. El hecho de que estemos en Babilonia no nos puede llevar a que nosotros escondamos la cabeza como un avestruz en un hueco, o a que nos aislemos, porque Daniel y sus amigos no se aislaron, vivieron ahí en el palacio real, vivieron sirviendo al rey de Babilonia. Acompáñame por favor a un extracto de esta parábola del administrador astuto en Lucas 16, versículos del 11 al 12, que dice así: entonces, ahí está hablando el mismo Jesús. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Miren qué tremendo este mensaje que nos está dando Jesús, porque es un mensaje que nos invita a ser administradores astutos, que nos invita como Daniel y sus amigos a prepararse, porque va a llegar un momento en que alguien te va a pedir un consejo y el Señor te va a dar la palabra que es. Va a llegar quizás un momento en el que te va a llegar un negocio, una empresa, un emprendimiento, un empleo, y el Señor te va a dar la palabra. Antes de eso, ¿qué tiene que pasar? Que nos dejemos preparar por Él. Y que sobre todo entendamos que como hijos de Dios estamos llamados a vivir en excelencia. La diferencia entre Babilonia y nosotros es que nosotros sabemos que nuestra fuente de excelencia es el Señor, no las cosas del mundo. Así estemos en asuntos del mundo, nuestra excelencia viene de Él. Él nos la provee. Él es quien nos da esa confianza en que vamos a salir adelante con Él y de su mano. De modo que siendo hijos de Dios y viviendo en su bendición, vemos cómo Daniel y sus amigos fueron ascendidos a lo largo de toda esta historia. Por eso necesitamos escudriñar, que el Señor nos siembre hambre por su palabra y que esta semana nos leamos el libro de Daniel con esta visión de recibir de Dios esa enseñanza de que no podemos acomodarnos en Babilonia. Sin embargo, ¿cómo vivimos en Babilonia? ¿Cómo aprendemos a diferenciar lo que agrada y lo que no le agrada a Dios? Y hay algo muy importante, y es que estos muchachos fueron capaces de discernir qué parte nos podemos involucrar con Babilonia y en qué parte nos apartamos, en qué lugar nos apartamos. Y para eso nosotros necesitamos ir a la palabra de Dios, volvemos al banquete completo, porque Dios es una persona. Y es la única persona que vino con manual de instrucciones. ¿Dónde están sus instrucciones? En su palabra. Allí le conocemos. ¿Cuál es esa línea que nos permite discernir en qué nos involucramos con el mundo y en qué no? Es lo que le agrada a Dios. ¿Le agrada a Dios? Me involucro. ¿No le agrada a Dios? Me aparto. Para conocer eso está toda la palabra. Por eso ese banquete necesitamos degustarlo completísimo. En el séptimo punto es ya la conclusión, y es que nosotros no podemos acomodarnos en Babilonia. Y hay varias razones, mis hermanos. Lo primero es que ya aprendimos que no es nuestra nación. El mundo no es nuestra nación. Nosotros no le pertenecemos al mundo. Lo segundo es que nosotros somos nación santa, le pertenecemos,
somos suyos. Amén. Nuestro paso por Babilonia necesita dejar una huella de excelencia, una huella de luz, una huella de tomarnos las cosas como el Señor le gustaría, como el Señor le agrada. Que nosotros sobresalgamos. En la iglesia hemos estado orando para que cada persona de su pueblo, nosotros, seamos ascendidos. Y yo no sé cuál es el ascenso que tú estás esperando. Para alguien quizás el ascenso puede ser en su trabajo. Para alguien quizás puede ser que está esperando que le entreguen una responsabilidad diferente. Para otra persona puede ser que un emprendimiento que comenzó salga adelante, o que una decisión y un negocio que esté por decidirse salga a favor nuestro. Pero el Señor sí sabe cuál es el ascenso que tú estás esperando. De este modo, pidámosle al Señor que nos prepare, que nos incomode, que nos habilite para que cuando ese ascenso llegue, podamos disfrutarlo en plenitud y podamos dar testimonio del poder y el amor de Jesucristo. Amén. También es muy importante, mis hermanos, que entendamos y que le pidamos discernimiento al Espíritu Santo sobre qué significa estar en comodidad en Babilonia. Y estar en comodidad puede ser que tengo una situación financiera chévere, me siento cómodo, que tengo libertad financiera, que mi empresa va bien, que las relaciones que tengo en mi vida están bien. Pero tenemos que tener cuidado con algo, es que los seres humanos tenemos habilidad para acomodarnos aún en lo malo. Entonces, quizás mi Babilonia y estar cómoda en Babilonia puede ser que estoy en un matrimonio en el que el amor se ha enfriado, o que quizás mis hijos se han alejado, o que quizás no siento que mi propósito se esté cumpliendo en el trabajo en el que estoy. Pidámosle al Espíritu Santo que sea mostrándonos que es aquella situación de confort y de comodidad con el que Babilonia nos ha tenido engañados, y que nos saque de allí, porque vinimos a hacer luz. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo exclusivo de Dios. Llevamos su nombre y eso no es en vano. Llevamos su nombre para cumplir su propósito. Y parte de ese propósito es que nos despertemos, que nos incomodemos por ir por más almas para Cristo, que la gran comisión se vuelva nuestra comisión. Hoy se están perdiendo millones de almas en el mundo. Sin embargo, necesitamos entender y aplicar la estrategia de Jesús. Y su estrategia fue una persona a la vez, un alma a la vez, un corazón a la vez. De modo que el Señor nos incomoda para que pensemos, ¿cuál es esa persona que me corresponde hoy? ¿A quién le debo presentar al Señor hoy? ¿Dónde, en qué espacio debo hablar de Jesús hoy? Para que nosotros seamos fuentes del reino de los cielos allí, aún en Babilonia, aún en el exilio. Amén. Y qué bonito que hoy tengamos esta oportunidad que nos da el Señor para revisar su palabra, para deleitarnos en ese banquete precioso que nos ofrece. Hoy hemos elegido la mejor parte, que es buscar a Jesús. Y sobre todo buscar a Jesús en la iglesia, en nuestra familia, con los compañeros de trabajo y sobre todo en su palabra. Y entender que la huella, el rastro de Jesús está no solo en el Nuevo Testamento, está también en el Antiguo. Toda su palabra habla sobre Jesucristo. Y hoy celebramos que Él se haya tomado el trabajo de exiliarse para venir a salvarnos, para venir por ti y por mí, a disfrutar de esta vida, a servir a otros, a ser excelentes, a recibir las bendiciones de Dios y a entender que aunque estemos en el mundo, no somos del mundo, que hemos recibido ese nombre que está marcado aquí en nuestra frente y que ese precio que pagó Jesucristo fue alto. Por lo tanto, necesitamos convencernos que tu vida vale la sangre de Cristo,
que tú y yo somos linaje real, que somos nación santa, y eso no solo son palabras que están allí, los necesitamos creer en nuestra vida. Hoy quizás has venido aquí cansado, cansada, porque Babilonia te ha puesto oposición y lo seguirá haciendo. Quizás has perdido las fuerzas, quizás has perdido el ánimo y ese primer amor por el Señor. Pero yo hoy vengo a decirte que el amor de Dios está para ti hoy, que el Señor te está buscando, y no solo para que estemos en la casa o en el trabajo, sino para que salgamos a luchar la batalla de la fe, para que salgamos convencidos de que siendo su pueblo tenemos todo lo que necesitamos y más para salir a esa batalla, para ganar todas esas bendiciones que Él nos tiene deparadas. Amén. Qué bendición estar hoy aquí con ustedes, dándole honra a nuestro Señor, descubriendo sus tesoros. Y le pido al Señor que sea hablando a cada uno de nosotros sobre el significado de acomodarse en Babilonia, y que el Señor nos saque de la zona de confort y que nos lleve a donde Él quiere para cumplir su propósito. Amén. Que el Señor les bendiga.